El humo de los cigarros en la sala era tan espeso que se podía masticar, pero Roman no lo notaba. No notaba a los hombres discutiendo por las rutas de embarque, ni el whisky que se entibiaba en su vaso. Lo único que registraba era la vibración del teléfono desechable en el bolsillo izquierdo de su chaqueta. El número no estaba registrado en ningún lado. Solo una persona lo tenía. Roman se llevó el auricular al oído. Silencio. Después, una respiración entrecortada, temblorosa. «¿Puedes venir a buscarme?», susurró la secretaria. Roman se puso de pie. La reunión había terminado. Roman Valorie dirigía sus operaciones como si fueran una empresa del Fortune 500. La violencia era, estrictamente, el último recurso, un gasto administrativo que prefería mantener fuera de los libros contables. Vestía trajes de gris carbón hechos a medida. Llevaba sus registros impecables y empleaba a un equipo de civiles que creían trabajar para una empresa de logística de mediano nivel. Tessa King era una de esas civiles. Se sentaba en la recepción de Valorie Logistics, una fortaleza de caoba y vidrio esmerilado. Durante 3 años había manejado la agenda de Roman. Había presentado sus declaraciones de impuestos y le llevaba café negro exactamente a las 8:15 de la mañana. Nunca preguntaba por qué sus socios llegaban con los nudillos lastimados, ni por qué los envíos frágiles que salían del puerto de Baltimore necesitaban escoltas armadas. Mantenía la cabeza baja. Hacía su trabajo. A Roman le gustaba eso de ella. Le gustaba el sonido seco de sus tacones sobre la madera, la manera eficiente en que ordenaba su correspondencia, y el hecho de que nunca coqueteara con él. Tessa era el ancla que lo conectaba con el mundo ordinario. Esa noche, Roman estaba en medio de una reunión con los hermanos Boyle, un par de prestamistas del Southside que intentaban meterse en su negocio de almacenaje en el puerto. Fue entonces cuando el teléfono vibró. No el principal. Era el aparato encriptado que guardaba, de forma explícita, para emergencias absolutas. Roman levantó una mano. Terry Boyle se quedó callado a media frase. Roman sacó el teléfono del bolsillo. Miró la pantalla. Era el número de Tessa. Él mismo lo había programado el día que la contrató, ignorando las objeciones de ella, que insistía en que era completamente innecesario que el director general tuviera el celular personal de su secretaria. Presionó el botón verde y se lo llevó al oído. «Habla», dijo. Del otro lado escuchó el eco hueco de un cuarto grande, una corriente de aire silbando por ventanas mal selladas, y después el sonido de alguien esforzándose por respirar en silencio. «Señor Valorie», dijo ella. Su voz era un hilo delgado y roto, apenas audible. La postura de Roman cambió por completo. La inclinación relajada de sus hombros desapareció. Los hermanos Boyle, que un segundo antes estaban molestos, de pronto se recostaron en sus sillones de cuero, sintiendo cómo bajaba la temperatura en la sala. «Tessa», dijo Roman. «¿Dónde estás? ¿Puedes venir a buscarme?», susurró la secretaria. Roman cerró los ojos por una fracción de segundo. A través del auricular escuchó el raspar de botas pesadas sobre el concreto. Alguien estaba buscando algo. Escuchó una voz gutural y apagada de fondo: «Revisa las oficinas del fondo». No pudo haber pasado la zona de carga. «¿Estás en la bodega del muelle 41?» preguntó Roman, con la voz bajando a un registro plano y helado. Él la había mandado ahí 3 horas antes, a entregar los cheques de nómina al capataz. Debía ser un mandado de 20 minutos. «Sí», respiró ella. «En la oficina del gerente, en el segundo piso. La puerta está cerrada con llave». «Pero tienen llaves, Roman». «Escucho las llaves». Ella lo llamó Roman. 3 años diciéndole «señor Valorie», y el terror por fin había arrancado las formalidades. «Métete debajo del escritorio», dijo Roman. Ya estaba caminando hacia la puerta, dejando su saco sobre la silla. «Mantén el teléfono encendido. No hagas ningún ruido». «Roman, ¿a dónde vas?», exigió Terry Boyle, poniéndose de pie. «No hemos terminado aquí». Roman ni siquiera lo miró. Señaló con un dedo a su lugarteniente, Matteo, que estaba junto a la barra. «Que se queden aquí. Nadie sale». Roman caminó por el pasillo,
marcando un número de marcación rápida en su teléfono principal mientras avanzaba hacia el elevador privado. Las puertas se abrieron. Carmine, dijo Roman en el segundo teléfono, entrando al elevador. Necesito 2 autos en el muelle 41, ahora. ¿Cuántos hombres, jefe? Roman se miró en el reflejo del acero pulido de las puertas del elevador. Sus ojos estaban muertos. Su mandíbula estaba tan apretada que le dolían los dientes. Tessa era una civil. Era su civil. Solo tú y el conductor, para vigilar el perímetro, dijo Roman. El elevador dio un tirón al descender. Yo entro solo. Tessa estaba sentada con las rodillas pegadas al pecho, metida en el espacio polvoriento bajo un escritorio metálico oxidado. Las tablas del piso estaban heladas. Podía oler el aceite de motor viejo y la humedad salada y podrida del puerto. Se cubría la boca con la mano, tratando de contener su propia respiración entrecortada. El celular descansaba en el suelo, junto a su muslo, con el contador de la llamada avanzando en el brillo tenue de la pantalla. Roman seguía en la línea. Ella no podía escucharlo, pero saber que la conexión seguía abierta era lo único que evitaba que se desmayara de la hiperventilación. Se suponía que era una entrega sencilla. Llevar los sobres, conseguir la firma del capataz, volver a la oficina y terminar de redactar el reporte trimestral. Pero el capataz, un hombre robusto llamado Hayes, no estaba en su caseta de siempre. Tessa había caminado por los corredores traseros de la bodega buscándolo. Fue entonces cuando escuchó la discusión. Espió por una grieta en el yeso y vio a Hayes hablando con 3 hombres que no reconocía. No eran hombres de Valorie. Vestían chaquetas de cuero con un emblema distinto, y estaban cargando cajas en una camioneta sin marcas. Cajas que pertenecían a la bodega asegurada de Roman. Sin querer, pateó una lata de pintura vacía. El sonido resonó como un disparo. Los hombres voltearon. Hayes la señaló. Ella corrió. Ahora estaba atrapada en la oficina del gerente, en el segundo piso. La cerradura de la pesada puerta de roble era antigua, un mecanismo simple de botón que una patada firme probablemente podría romper. Pasos pesados crujían en la escalera de madera al fondo del pasillo. Está aquí arriba, dijo una voz que resonó por el pasillo. Era una voz ronca, espesa de flema de fumador. La vi subir por la escalera de incendios. Tessa cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas salieron calientes y rápidas, abriéndose paso por el polvo en sus mejillas. Tenía 28 años. Vivía sola en un estudio con un gato rescatado y una pila de préstamos estudiantiles vencidos. Había tomado el trabajo en Valorie Logistics porque pagaba 30% más que el promedio del mercado. Sabía, de forma abstracta, que su jefe era un hombre peligroso, pero ese peligro siempre había vivido detrás de puertas cerradas. Eran rumores, susurros, nombres tachados en las facturas. Ahora el peligro caminaba por el pasillo, sacudiendo las manijas de las puertas. Clac. 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 Los pasos se detuvieron frente a la oficina del gerente. Tessa contuvo la respiración. Le ardían los pulmones. Un puño pesado golpeó la madera. Abre, preciosa. Solo queremos hablar de lo que viste. Nadie tiene que salir lastimado. Tessa se tapó la boca con ambas manos y cerró los ojos con más fuerza. Por favor, Roman. Por favor, pensó. Una llave se deslizó en la cerradura. El metal raspó, forzando los pines viejos. Y entonces, de golpe, el traqueteo se detuvo. Tessa parpadeó, mirando fijamente la línea de luz que se colaba por debajo de la puerta. 2 sombras se proyectaban en ese espacio. Los hombres estaban justo afuera. Oye, dijo uno de ellos, con la voz confundida. ¿Quién demonios eres? Se escuchó un golpe sordo y enfermizo. No sonó como un puñetazo de película. Sonó como una bolsa de cemento mojado cayendo sobre un piso de madera. Le siguió un jadeo agudo y sin aliento. Después, un golpe fuerte contra el yeso. El edificio literalmente tembló. Tessa se estremeció, encogiéndose en una bola más apretada. Otro impacto pesado y húmedo. Un sonido como una rama al quebrarse. Un gemido gutural.
Después, un sonido de arrastre, seguido de silencio. Un silencio total, sofocante. La línea de luz bajo la puerta volvió a estar despejada. Las sombras habían desaparecido. Tessa se quedó mirando la puerta. El corazón le latía tan fuerte que lo sentía en los dientes. Se habían ido. Los había encontrado alguien más. Un golpeteo suave y rítmico sonó contra la madera. 3 nudillos ligeros. ¿Tessa? La voz era baja, suave, completamente libre de pánico. Era una voz que había escuchado 1000 veces pidiendo un bolígrafo, dictando un correo electrónico, o diciéndole que se tomara el resto del día. Era Roman. Tessa salió a gatas de debajo del escritorio. Las piernas se le habían dormido, se negaban a sostener su peso, y tropezó contra el archivero. Prácticamente se lanzó hacia la puerta, forcejeando con el pestillo. La abrió de un tirón. Roman estaba parado en el pasillo apenas iluminado. Llevaba puesto su pantalón de gris carbón hecho a medida y una camisa blanca, con las mangas enrolladas hasta los codos. La corbata había desaparecido. Los 2 botones superiores de su camisa estaban abiertos. Se veía perfectamente calmado, excepto por sus manos. Los nudillos de la mano derecha estaban abiertos y cubiertos de sangre fresca y brillante. Tessa soltó un sollozo ahogado. La represa se rompió. La distancia profesional que había mantenido durante 3 años se disolvió en una fracción de segundo. Alcanzó la tela de su camisa, enredando los dedos en el algodón. Roman no se movió. No se apartó. Entró a la oficina, bloqueando la puerta con su cuerpo grande, protegiéndola de lo que hubiera en el pasillo. Levantó su mano limpia, la izquierda, y sujetó la parte trasera de su cabeza, presionando su rostro contra el pecho de él. «Aquí estoy», murmuró. Su voz era una vibración física contra la mejilla de Tessa. «Estás a salvo». «Aquí estoy». Tessa se aferró a él, temblando con tanta violencia que le castañeteaban los dientes. Respiró el aroma de él, colonia cara, lluvia, y el sabor metálico y afilado de la sangre. «Estaban robando de la bodega», balbuceó, las palabras saliendo en un torrente desesperado. Hayes los estaba ayudando. «Me vieron». «No quise mirar, Roman». «Yo solo». Roman presionó un beso en la coronilla de su cabeza. Fue un movimiento completamente instintivo, sin calcular. «No importa. Hiciste exactamente lo que debías hacer. Me llamaste». La mantuvo apretada contra él por otros 10 segundos, dejando que su respiración se calmara. No la apresuró. Se quedó de pie como un pilar de concreto en medio de aquella oficina destartalada, hasta que el agarre de ella sobre su camisa se aflojó apenas un poco. «Vamos a caminar hasta mi auto», dijo Roman en voz baja, mirándola. «Voy a mantener mi brazo alrededor tuyo. Vas a mirar hacia tus zapatos hasta que estemos afuera. ¿Entiendes?» Tessa levantó la vista hacia su rostro. Los ojos oscuros de Roman eran suaves cuando la miraban, pero había una frialdad terrible, casi muerta, rondando en los bordes de su mirada. Él ya no era el director general en ese momento. Era exactamente lo que decían los rumores. Ella asintió una vez. Roman rodeó sus hombros con firmeza, pegándola a su costado. La guió fuera de la oficina. Tessa intentó mirar hacia sus zapatos, pero el instinto humano la traicionó. Al salir al pasillo, sus ojos se desviaron hacia un lado. 2 hombres estaban en el suelo. Uno inmóvil, el rostro vuelto hacia la pared. Un charco oscuro expandiéndose sobre las tablas de madera bajo su cabeza. El otro estaba en posición fetal, sujetándose la rodilla, doblada en un ángulo imposible y grotesco. Gemía, mirando a Roman con una expresión de terror absoluto, sin adulterar. Roman ni siquiera los volteó a ver. Caminó sobre las piernas del hombre que gemía como si estuviera cruzando un charco en la calle. «Mantén la mirada abajo, Tessa», le recordó, con un tono suave pero firme. Bajaron las escaleras y salieron por la puerta lateral de la bodega. El aire frío de la noche golpeó el rostro de Tessa, oliendo a sal y a lluvia próxima. Una camioneta negra esperaba con el motor encendido en el callejón, con las luces apagadas. Un hombre grande vestido de traje, carmine, estaba parado junto a la puerta trasera abierta.
Carmine miró las manos ensangrentadas de Roman, después a Tessa, con el rostro inexpresivo. Jefe, adentro. Encárgate del desastre de arriba, dijo Roman, ayudando a Tessa a subir al asiento trasero. Hayes está metido en esto. Encuéntralo. No lo mates hasta que yo hable con él. Sí, señor. Carmine cerró la puerta detrás de ellos. El interior de la camioneta estaba cálido, con olor a piel. Roman se sentó junto a ella, dejando medio metro de espacio entre los dos. El contacto físico se rompió, y la ausencia repentina de su calor hizo temblar a Tessa. El conductor salió del callejón, con las llantas siseando sobre el asfalto húmedo. Tessa se quedó con las manos en el regazo. Miró sus dedos. Tenían unas gotas de rojo, transferidas de la camisa de Roman cuando lo había sujetado. Se quedó mirando la sangre. Roman la observaba. Sacó un pañuelo blanco impecable del bolsillo y extendió la mano. No preguntó. Simplemente tomó las manos de ella entre las suyas, y con sus dedos grandes y ásperos limpió con suavidad la sangre de su piel. Lamento que hayas tenido que ver eso, dijo Roman. Su voz sonaba cansada ahora. La adrenalina se desvanecía, dejando atrás un agotamiento pesado. Tessa apartó la vista de sus manos y lo miró. Vio los moretones empezando a formarse en sus nudillos. Vio cómo su mandíbula seguía tensa. Él era un monstruo para los hombres de esa bodega. Era un monstruo para la ciudad. Pero había dejado todo para sacarla de la oscuridad. Viniste, susurró ella, con la voz todavía en carne viva. Roman dejó de limpiarle las manos. Levantó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella en la luz tenue de las farolas que pasaban. El espacio entre ellos se sintió repentinamente eléctrico, cargado con 3 años de cosas nunca dichas. Tessa, dijo en voz baja, su pulgar rozando los nudillos de ella. Si tú llamas, yo siempre vendré. El trayecto hacia la ciudad fue toda una lección de silencio. La lluvia pesada por fin se soltó, golpeando el cristal reforzado de la camioneta, difuminando las luces de neón en manchas de color quebrado. Tessa mantuvo los ojos en la ventana. El bajón de adrenalina la había dejado vacía, con las extremidades pesadas, llenas de arena. Podía sentir la presencia de Roman a su lado, una fuente de calor irradiando en el interior fresco de piel. Él escribía con una sola mano en su teléfono principal, el pulgar moviéndose en golpes rítmicos y afilados. Su otra mano, la de los nudillos abiertos y magullados, descansaba plana sobre su muslo. La camioneta no se dirigió hacia el vecindario de Tessa. Cuando el conductor tomó la salida hacia el distrito financiero, ella por fin giró la cabeza. Mi departamento está en la otra dirección, dijo. Su voz sonaba ronca, despojada de su cadencia profesional habitual. Roman no levantó la vista de la pantalla. No vas a ir a tu casa. Necesito ir a mi casa. Hayes tiene tu expediente laboral, Tessa. Eso significa que tiene tu dirección. Roman envió el mensaje que estaba redactando y bloqueó la pantalla, por fin volteando a verla. Hasta que sepa exactamente a quién le vendió mi mercancía, tu departamento está comprometido. ¿Vienes conmigo? Tengo un gato, dijo ella. Era una cosa estúpida e irrelevante para decir, pero su cerebro se aferraba desesperadamente a los anclajes mundanos de su vida. El recibo del agua, la ropa en la secadora, el gato atigrado esperando junto al plato de comida. Si se iba con Roman, estaría admitiendo que su vida normal quedaba suspendida, tal vez para siempre. Roman tocó el vidrio divisorio que los separaba del conductor. Se deslizó unos centímetros. Llama a Leo, le indicó al chofer. Dile que vaya al departamento de la señorita Kinen Westen. Que recoja al gato y todas sus cosas. Que los deje en la casa de seguridad de la calle Cuarta. Sí, jefe. Roman volvió a mirarla. El gato va a estar bien. Tú te vas a quedar en mi residencia. No era una petición. Tessa asintió despacio, recostando la cabeza contra el asiento. 10 minutos después, la camioneta descendió a un garaje privado subterráneo, bajo una torre de cristal imponente. Roman la llevó hasta un elevador exclusivo que se abría directamente en su penthouse. Tessa había administrado sus cuentas durante 3 años. Sabía cuánto costaba ese lugar,
Pero verlo en persona era distinto a pagar el impuesto predial en un libro contable. El penthouse era enorme, minimalista, sofocantemente silencioso. Ventanales del piso al techo se asomaban sobre el horizonte reluciente de la ciudad, pero el interior se sentía como un museo. Pisos de pizarra fría, muebles de cuero negro, sin fotografías, sin desorden. Era la casa de un fantasma. El cuarto de huéspedes está al fondo del pasillo, a la izquierda. El baño está surtido, dijo Roman, quitándose el saco arruinado y arrojándolo sobre el respaldo de la barra. Date una ducha. Cierra la puerta con seguro si eso te hace sentir mejor. Voy a hacer unas llamadas. Caminó hacia la isla de la cocina, haciendo una mueca leve al flexionar la mano derecha. La sangre en sus nudillos ya se había secado, tomando un tono café oxidado y agrietado. Tessa lo observó. Debió haber ido directo al cuarto de huéspedes. Debió haber cerrado la puerta con seguro, acurrucarse bajo las cobijas, y tener el colapso nervioso al que tenía todo el derecho. En cambio, los instintos administrativos que la habían convertido en la mejor secretaria que él jamás había contratado se activaron. Era un mecanismo de defensa. Si tenía una tarea, no tenía que pensar en el hombre muerto de la bodega. ¿Dónde tienes el botiquín?, preguntó. Roman se detuvo, girándose para mirarla desde el otro lado de la barra de granito. Yo me encargo. Solo tienes una mano buena en este momento, y la necesitas para sostener tu teléfono, dijo Tessa, con la voz aplanándose en ese tono firme y sin rodeos que usaba cuando él intentaba saltarse sus juntas de consejo. ¿Dónde está el botiquín, Roman? Una sonrisa tenue, sin humor, tocó la comisura de la boca de Roman. Asintió hacia el pasillo. Baño principal, cajón de abajo, debajo del lavabo. Tessa pasó junto a él, recuperó la caja de plástico blanco, y volvió a la cocina. La puso sobre la barra, abrió los broches y sacó una botella de antiséptico, gasas y un rollo de cinta médica. Siéntate, ordenó, señalando un banco alto. Roman se sentó. Colocó su mano lastimada sobre el granito frío, con la palma hacia abajo. Tessa vertió el antiséptico en un algodón. No preguntó si iba a arder. Se acercó a su espacio personal, con la cadera rozando la rodilla de él, y tomó su mano entre las suyas. Los dedos de Roman eran gruesos, con callos de años de cosas que ella prefería no pensar. Presionó el algodón empapado contra sus nudillos rasgados. Roman no siseó de dolor. No apartó la mano. El músculo de su mandíbula se contrajo una vez, pero su respiración se mantuvo perfectamente calmada. Él la miraba a ella, no a su propia mano. Estás muy callada, murmuró Roman, con la voz un rumor bajo en el departamento vacío. Me estoy concentrando, respondió Tessa, limpiando con cuidado la sangre seca para revelar la piel abierta y enrojecida debajo. Ya no estás temblando. Pasé al estado de shock. Es mucho más productivo. Roman soltó una exhalación corta y ronca que bien pudo ser una risa. Se inclinó ligeramente hacia adelante, de modo que su pecho quedó a unos centímetros del brazo de ella. Lamento haber traído esto hasta tu puerta, Tessa. Ella dejó de limpiar. Mantuvo la mirada en la mano de él, el pulgar apoyado sobre su muñeca. Podía sentir su pulso. Era lento, constante, el pulso de un depredador en reposo. Tú no trajiste esto a mi puerta, dijo en voz baja. Yo entré al cuarto equivocado. Soy una mujer grande. Sabía para quién trabajaba. ¿En serio?, preguntó Roman. La pregunta pesaba, cargada con el peso de los hombres que había dejado sangrando en el piso de la bodega. Saber los números en una hoja de cálculo era distinto a ver a un hombre ahogarse con sus propios dientes. Tessa por fin levantó la vista. El rostro de él estaba a centímetros del suyo. La máscara del director general pulido se había caído por completo, dejando solo al hombre duro y despiadado debajo. Le estaba dando una salida. Esperaba que ella lo mirara con asco, que lo llamara monstruo, que exigiera una liquidación y un boleto de ida fuera del estado. Tessa pensó en el terror de la oficina cerrada, el sonido de las llaves, la certeza absoluta de que iba a morir en la oscuridad. Y después pensó en el sonido de la voz de Roman al otro lado de la puerta. Tú me mantuviste a salvo, dijo, con la voz firme. Tomó la gasa y comenzó a envolver su mano,
ajustando el algodón blanco sobre sus nudillos. Selló el extremo con cinta, le dio una palmadita en el dorso de la mano vendada, y dio un paso atrás. Esa es la única cosa que importa esta noche. Voy a tomar esa ducha ahora. Roman la observó caminar por el pasillo, su mano vendada descansando sobre la barra. Por primera vez en 10 años, no sabía cuál sería su siguiente movimiento. La mañana en el penthouse era deslumbrantemente brillante. Tessa despertó en una cama del tamaño de una isla pequeña, envuelta en sábanas que se sentían como seda hilada. Durante 3 segundos olvidó dónde estaba. Después, el recuerdo de la bodega cayó sobre ella como un piano soltado desde lo alto. Se sentó de golpe. Su ropa del día anterior estaba doblada con cuidado sobre una silla junto a la ventana. La habían lavado y planchado durante la noche. Había un cepillo de dientes nuevo, todavía envuelto, junto al lavabo del baño. El mundo de Roman Valorie funcionaba con una maquinaria invisible de favores y personal silencioso. Se bañó, se vistió con su falda y blusa recién planchadas, y salió a la sala principal. El aroma a café oscuro la golpeó de inmediato. Roman estaba de pie junto a los ventanales, con pantalones grises frescos y un suéter de cuello alto negro. Tenía una tableta en la mano izquierda, deslizando el dedo entre documentos. Sobre la mesa de centro, detrás de él, había una taza humeante de café negro. Y junto a la taza, recostada casualmente sobre el periódico de la mañana, había una pistola semiautomática negra con silenciador. Era una yuxtaposición perturbadora. Era la realidad de Roman Valorie, perfectamente resumida. Buenos días, dijo Roman sin voltear. Hay café en la cocina. Tu gato en este momento está aterrorizando al equipo de seguridad en la casa de seguridad. Se comió medio kilo de salmón importado. Tessa caminó a la cocina, se sirvió una taza de café y se recargó en la barra. Se llama Barnaby, y tiene el estómago sensible. Vas a pagar la limpieza de la alfombra. Roman se giró, dejando caer la tableta a un costado. La miró, sus ojos oscuros recorriendo el rostro de ella, evaluando su estado mental. Pareció satisfecho con lo que vio. Puedo pagarlo. Su teléfono principal sonó. Un timbre duro y agudo que cortó la quietud de la mañana. Roman dejó la tableta, tomó el teléfono, y contestó sin mirar el número. Al. Tessa lo observó. Vio cómo su postura cambiaba, cómo la domesticidad casual se evaporaba de inmediato. La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. ¿Dónde? Preguntó Roman. Una pausa. Está hablando. Otra pausa. La mandíbula de Roman se tensó. El músculo cerca de su oreja se marcó. Manténganlo ahí. Vacíen el edificio. Voy en camino. Roman colgó y se guardó el teléfono en el bolsillo. Caminó hacia la mesa de centro y tomó el arma, revisando la recámara con eficiencia práctica y fluida, antes de guardarla en una funda en la parte baja de su espalda. No la miró mientras se ponía el saco. Tengo que irme. El edificio está asegurado. Tengo 3 hombres en el lobby y 2 en el elevador de servicio. No pidas comida a domicilio. No le abras la puerta a nadie. Tessa dio un sorbo a su café. Estaba hirviendo y perfectamente amargo. Es Hayes, ¿verdad? Carmine lo encontró. Roman se detuvo en la puerta principal. Se giró despacio, con la mano descansando sobre la pesada manija de bronce. No la trató con condescendencia con una mentira. Sí. Lo agarramos en un motel sobre la Interestatal 95. Estaba tratando de tomar un autobús hacia Montreal. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, hago una auditoría, dijo Roman, sin ninguna emoción. Tessa dejó su taza en la barra. La cerámica resonó fuerte en la habitación silenciosa. Cruzó los brazos sobre el pecho, sintiendo de pronto mucho frío. No era una niña. Veía las noticias. Sabía qué les pasaba a las personas que robaban a la familia Valorie. Terminaban en los cimientos de rascacielos nuevos, o flotando en la bahía. Va a suplicar, dijo Tessa en voz baja. Roman caminó de regreso hacia la cocina, deteniéndose a unos pasos de ella. Su presencia era abrumadora, una gravedad oscura.
Robó $2 millones en productos sin procesar, Tessa. Eso es negocio. Puedo tolerar los malos negocios. Puedo negociarlos. Roman extendió la mano, su palma vendada rozando con suavidad un mechón de cabello suelto detrás de la oreja de ella. Su toque era increíblemente ligero, un contraste marcado con la violencia que ella sabía que estaba a punto de cometer. Pero vendió mi agenda. Te puso en un cuarto cerrado con hombres que no tenían reglas, continuó Roman, la voz bajando a un susurro sedoso y peligroso. Eso no es negocio. Eso es una deuda. Y yo cobro mis deudas. Tessa se quedó mirando el pecho de él. Debería estar horrorizada. Debería estar suplicando por la vida de Hayes, argumentando a favor de la policía, de los tribunales, de la forma civilizada de manejar las cosas. Pero el mundo civilizado no había contestado su teléfono mientras se escondía bajo un escritorio. Al mundo civilizado no le importaba una secretaria en una bodega. A Roman sí le importaba. El cinismo que había construido durante toda una vida sobreviviendo en una ciudad dura se cristalizó en ese momento. Hayes había elegido su camino. Había cambiado la vida de ella por un pago. Tessa levantó la mirada hacia los ojos de Roman. No se estremeció. No retrocedió. Asegúrate de que te diga quién más estuvo involucrado, dijo, con la voz completamente sin emoción. Tienes un punto ciego en el departamento de logística. Necesitamos tapar la fuga antes de la auditoría de fin de año. Roman se quedó mirándola. Por un momento suspendido y largo, solo la observó, procesando el peso frío y pragmático de sus palabras. Ella no huía. No se estaba rompiendo. Estaba gestionando el problema. Un calor oscuro y lento se encendió en los ojos de Roman. Era una mirada de posesión profunda y absoluta. Te conseguiré los nombres, señorita King, dijo Roman en voz baja. Gracias, señor Valorie. Roman se dio la vuelta y salió por la puerta. El cerrojo pesado se cerró con un clic detrás de él, dejando a Tessa sola en el penthouse. Ella recogió su taza de café, con las manos perfectamente firmes, y caminó hacia los ventanales del piso al techo para observar la ciudad abajo. Acababa de vender su alma al diablo. Y lo peor de todo era que no se arrepentía ni un solo segundo. El sótano de la vieja fábrica textil abandonada, en el borde del distrito industrial, olía a agua estancada y cobre. El aire allá abajo era pesado, quieto, cargado de la clase de humedad que se mete en los huesos de un hombre y se queda ahí. Roman odiaba los sótanos. Eran toscos. Carecían de la eficiencia limpia y estéril que él prefería en sus asuntos de negocios. Pero cuando se trata con una rata, hay que bajar a las alcantarillas. Descendió las escaleras de concreto, sus zapatos de vestir marcando un ritmo lento y constante contra la piedra. Carmine esperaba al fondo, recargado contra un pilar oxidado, con los brazos cruzados. El resplandor duro de un solo foco enjaulado iluminaba el centro de la habitación. Bajo esa luz estaba sentado Hayes. El capataz estaba amarrado a una silla de acero pesado con cinchos industriales. Se veía terrible. Tenía la cara amoratada, Carmine no era conocido por su delicadeza durante los interrogatorios, y una línea delgada de sangre seca le cruzaba el labio superior. Pero lo peor de él eran sus ojos. Estaban abiertos de par en par, moviéndose con desesperación, llenos del terror primitivo y absoluto de un hombre que de pronto entiende que ha llegado al final de su tiempo. Roman se detuvo en el borde de la luz. No dijo nada. Solo miró a Hayes. Señor Valorie, graznó Hayes. Su voz se quebró, un rasgueo seco y patético. Señor Valorie, por favor. Le juro por Dios que no sabía que ella iba a estar ahí. No lo sabía. Roman se quitó el saco. Lo dobló con un cuidado meticuloso, asegurándose de que las solapas quedaran perfectamente alineadas, y se lo entregó a Carmine. Se desabrochó los gemelos de su camisa blanca, guardando los cuadros de plata pesada en el bolsillo del pantalón, y se remangó despacio las mangas por encima de los antebrazos. Tenías un plan de retiro con esta empresa, Hayes, dijo Roman. Su voz era conversacional, tranquila. Jaló una silla plegable de metal barata, limpió el asiento con su mano izquierda descubierta, y se sentó directamente frente al capataz. ¿Tenías seguro dental completo,
5 semanas de vacaciones pagadas. Un bono navideño que rivalizaba con el salario base de la mayoría de los ejecutivos de nivel medio en esta ciudad. Estaba endeudado, sollozó Hayes, forcejeando contra los cinchos de plástico que sujetaban sus muñecas a los descansabrazos. La silla chirrió en protesta. Las casas de apuestas, señor Valorie. Los corredores de Atlantic City. Me iban a romper las piernas. Solo necesitaba lo suficiente para saldar los intereses. Solo tomé 3 cajas. 3. Ustedes mueven cientos a la semana. Pensé que no lo notarían. Roman se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, entrelazando las manos con soltura. Yo noto todo, dijo Roman. La frialdad plana había vuelto a sus ojos. Pero pude haber absorbido el robo. Si hubieras venido a mí, Hayes. Si me hubieras mirado a los ojos y me hubieras dicho que te estabas ahogando, yo habría pagado tus deudas. Lo sabes. Yo cuido a mis empleados. Tenía miedo. En cambio, lo interrumpió Roman, con la voz bajando un decibel, cortando el aire húmedo como una navaja. Le vendiste los códigos de acceso del Muelle 41 al sindicato Sullivan. Dejaste que la basura callejera de South Boston entrara a mi bodega asegurada. Roman hizo una pausa. Miró su mano derecha vendada. Todavía podía sentir la calidez de los dedos de Tessa alisando la cinta. Todavía podía ver la mancha oscura de su sangre sobre la piel pálida de ella. Y cuando mi secretaria entró, continuó Roman con suavidad, tú la señalaste ante ellos. Los viste ir tras ella. Hayes empezó a hiperventilar. Se le acumuló saliva en las comisuras de la boca. Dijeron que solo querían asustarla. Para que se quedara callada. Les dije que no la tocaran. ¿Quién alteró los registros de inventario? Preguntó Roman. El giro fue tan repentino, tan brutalmente corporativo, que hizo parpadear a Hayes de confusión. ¿Qué? Eres capataz, dijo Roman, con la paciencia adelgazándose. Manejas el piso. No tienes acceso a la cadena de suministro digital. Alguien de la oficina principal alteró el manifiesto para mostrar esas cajas como mercancía dañada, para que el robo no saltara en la auditoría semanal. ¿Quién fue? Hayes cerró los ojos con fuerza, negando con la cabeza. Si se lo digo, me va a matar. Roman se puso de pie. La silla metálica raspó fuerte contra el concreto. Si no me lo dices, Carmine va a tomar un par de cortapernos y te va a cortar los dedos. Una articulación a la vez, hasta que te desmayes del dolor. Después te va a despertar con adrenalina, y va a empezar con tus pies. Y después de eso, me lo vas a decir de todos modos. Entonces te voy a matar. No era una amenaza. Era un cronograma de eventos. Hayes se quebró. La resistencia desapareció de su cuerpo, dejándolo desplomado contra los cinchos de plástico. Un cascarón hueco de hombre. Donovan, lloró Hayes, el nombre saliendo con un sollozo húmedo. Gary Donovan. El gerente de logística del turno nocturno. Él tiene los códigos de acceso. Se repartió el dinero conmigo. Roman miró por encima del hombro hacia Carmine. Carmine dio un breve asentimiento y sacó su teléfono para enviar el mensaje. Gary Donovan no llegaría a su turno esa noche. Roman se volteó de nuevo hacia Hayes. Llevó la mano hacia atrás, deslizando la pesada pistola con silenciador fuera de su funda. Señor Valorie, por favor, suplicó Hayes, con las lágrimas corriendo por su rostro amoratado. Tengo una hija en la universidad. Por favor. Bueno, debiste haber pensado en ella antes de encerrar a Tessa en ese cuarto. Roman levantó el arma. No parpadeó. El disparo silenciado sonó como un libro de texto pesado cayendo plano sobre un piso de concreto. Un chasquido agudo seguido de un golpe sordo y denso. La cabeza de Hayes se echó hacia atrás, y luego cayó hacia adelante, la barbilla descansando contra su pecho. Roman bajó el arma. No miró el cuerpo. Puso el seguro, deslizó el arma de vuelta a su funda, y se giró hacia Carmine. «Límpialo. Entiérralo bien profundo. Nada de cabos sueltos con este». Roman tomó su saco de manos de Carmine, se lo colgó del hombro, y subió de regreso las escaleras de concreto. Necesitaba un trago.
y necesitaba ver a su secretaria. A kilómetros de distancia, en el silencio tranquilo y climatizado del penthouse, Tessa estaba sentada en la isla de la cocina. Había preparado una tetera de Earl Grey una hora antes. Ya se había enfriado por completo. No había tomado ni un solo sorbo. Frente a ella estaba su laptop de trabajo, segura y protegida. Se había conectado por VPN al servidor central de Valoria Logistics. Durante las últimas 3 horas había estado haciendo un análisis forense implacable de la base de datos de la cadena de suministro de la empresa. Ya no temblaba. El miedo que la había paralizado en la bodega se había quemado por completo, dejando atrás un enfoque frío y cristalino. Estaba haciendo lo que mejor sabía hacer, encontrar los errores. Tessa cruzó los horarios de turno del Muelle 41 con los manifiestos digitales de los últimos 3 meses. Buscaba anomalías, cajas marcadas como dañadas en tránsito y dadas de baja para propósitos de seguro. Una persona normal en su posición estaría empacando una maleta. Estaría llamando a la policía, suplicando por protección de testigos, tratando de desaparecer antes de que el jefe mafioso regresara a terminar el oscuro asunto en el que estaba metido. Pero Tessa había pasado toda su vida viendo cómo fallaba el sistema. A la policía nunca le había importado una chica de West End con una montaña de deudas. La ley era un lujo reservado para quienes podían pagar buenos abogados. Roman Valorie era un criminal. Era peligroso. Era, por todas las medidas sociales, un hombre malo. Pero había puesto su cuerpo entre ella y la muerte sin un segundo de duda. Le había ofrecido una seguridad absoluta y aterradora en un mundo que siempre había sido caótico y cruel con ella. Sus dedos volaban sobre el teclado. Ya no era solo una secretaria. Era una cómplice. Y esa comprensión no la hacía sentir enferma. La hacía sentir poderosa. Encontró la discrepancia. 4 semanas atrás, 2 embarques de materia prima farmacéutica del extranjero, marcados como dañados por agua, dados de baja, manejados por Hayes, firmados por Gary Donovan, del Departamento de Logística. Tessa dio clic en imprimir. La impresora láser inalámbrica en la oficina de Roman zumbó al encenderse, escupiendo el rastro de papel condenatorio. Cerró la laptop justo cuando el pesado cerrojo de la puerta principal hizo clic. Roman entró al penthouse exactamente a las 11:30. Las luces de la sala principal estaban apagadas. La única iluminación provenía del suave resplandor ámbar de las luces bajo los gabinetes de la cocina y de la luz azul del reloj digital de la estufa. Caminaba despacio. El bajón de adrenalina lo golpeaba con más fuerza de lo habitual. El peso psicológico absoluto de mantener la compostura, de ejecutar a un hombre que había trabajado para él durante 5 años, le pesaba sobre los hombros. Dejó caer las llaves sobre la consola de la entrada. Cayeron con un chasquido agudo. «Estoy en la cocina», dijo Tessa. Su voz era tranquila, pero se escuchaba en el departamento silencioso. Roman caminó hacia la luz. Se detuvo en el borde de la isla de granito. Tessa estaba sentada en un banco alto, usando uno de sus suéteres de cachemira negra, holgado, sobre su falda. Se veía pequeña, pero su postura era rígida. Inquebrantable. Él no dijo nada. Caminó directo hacia el bar, tomó una botella de whisky escocés de malta única. Se saltó los pesados vasos de cristal, y dio un largo trago ardiente directo del cuello de la botella. Necesitaba el fuego para lavar el sabor fantasma del aire húmedo del sótano. Puso la botella de vuelta con un golpe pesado. Se inclinó hacia adelante, sujetando el borde de la barra, con la cabeza baja. Esperaba a que ella preguntara. Esperaba la pregunta inevitable: ¿está muerto? ¿Lo mataste? Pero Tessa no preguntó. En cambio, deslizó una pila de papeles recién impresos sobre el granito. Se detuvieron justo cerca de su codo. Gary Donovan, dijo Tessa. Su voz estaba completamente libre de inflexión. Era el tono exacto que usaba cuando le informaba que su reunión de las 3 había sido cancelada. Gerente de logística del turno nocturno. Él autorizó los reportes de daño falsos. Ha estado robando de la bodega secundaria durante al menos 4 meses. La pérdida total estimada es de aproximadamente 2,4 millones de dólares en valor de calle. Roman se quedó congelado. Miró fijamente los papeles.
Lentamente giró la cabeza para mirarla. «¿Encontraste esto esta noche?», dijo Roman. No era una pregunta. «Dijiste que teníamos un punto ciego», respondió Tessa con calma. «Auditoré el departamento. El rastro de papel es descuidado». Donovan usó su inicio de sesión personal para sobreescribir el sistema automatizado. ¿Es arrogante o estúpido? Probablemente ambos. Roman se giró por completo. Miró a la mujer sentada en su isla de cocina. Ella no había preguntado sobre la violencia. Había pasado por alto las implicaciones morales por completo, y simplemente había resuelto el problema logístico que había provocado la violencia en primer lugar. Caminó despacio hacia ella. Se detuvo a medio metro. El aire entre ellos de pronto se sintió sofocantemente denso, cargado de una gravedad pesada e innegable. «Hayes me dio el nombre de Donovan 10 minutos antes de que le metiera una bala en la cabeza», dijo Roman con suavidad, deliberadamente brutal, poniendo a prueba su límite. «Carmine en este momento va a recoger a Donovan de su departamento». Tessa no se estremeció. Sus ojos se clavaron en los de él. «Bien». La empresa no puede darse el lujo de una fuga estructural como esa. El pecho de Roman se tensó. Extendió la mano, su palma vendada apoyándose en el borde de la barra junto a la cadera de ella, atrapándola en su espacio. Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. Olía a whisky caro, a lluvia, y al aroma metálico e inconfundible de la pólvora. «Tessa», murmuró él, la voz una advertencia oscura y áspera. «¿Entiendes lo que estás haciendo ahora mismo?» «Estoy haciendo mi trabajo, señor Valorie». «No, no lo estás haciendo». La mano izquierda de Roman se levantó. Esta vez no pidió permiso. Le sujetó la mandíbula, el pulgar rozando la piel suave de su pómulo. Su toque era firme, posesivo. Una secretaria presenta impuestos y pide café. Una secretaria grita cuando un hombre llega a casa con sangre en los zapatos. Estás mirando a un asesino, y le estás entregando un expediente de objetivo. Tessa se inclinó hacia su mano. Fue un movimiento microscópico, pero Roman lo sintió. Le mandó una ola de calor directo al centro. «Estoy mirando al hombre que vino a buscarme», dijo Tessa, la voz bajando a un susurro. El cinismo en sus ojos se agrietó, revelando el corazón crudo y latiente debajo. «Pasé toda mi vida siguiendo las reglas, Roman. Las reglas te encierran en un cuarto con monstruos. Las reglas te matan. Si la elección es entre ser una víctima o estar de tu lado del libro contable». Extendió la mano, envolviendo su muñeca con la de ella, pequeña. «Elijo tu lado del libro contable». Roman se quedó mirándola. Durante años había mantenido sus dos vidas completamente separadas, el mundo corporativo limpio, y la realidad oscura y violenta de su verdadera naturaleza. Tessa era el puente. Había caminado a través del fuego de su mundo y había salido forjada en acero. No quería corromperla. Pero, Dios, él era un hombre egoísta. La quería exactamente así, fría, brillante, de pie a su lado en la oscuridad. «No hay marcha atrás desde esto», dijo Roman, la voz bajando una octava, áspera con un deseo repentino que no podía disimular. «Si entras a esta vida, te quedas. No puedes irte caminando cuando el libro contable se llene de sangre. Me perteneces. A todo esto». «Lo sé». Roman exhaló una respiración quebrada. Movió la mano de su mandíbula a la nuca, enredando los dedos en su cabello, y bajó la frente para descansarla pesadamente contra la de ella. Cerró los ojos. «Eres una mujer aterradora, señorita King». «Necesitas una asistente ejecutiva, Roman», susurró ella contra sus labios, la formalidad de su nombre por fin desapareciendo por completo. «Tus operaciones son un desastre». Una risa baja y oscura vibró en el pecho de Roman. La atrajo hacia él, enterrando el rostro en la curva de su cuello, respirando el aroma de su champú de vainilla sobre el hedor de la violencia de esa noche. La línea había sido cruzada. La recepción estaba vacía, y el jefe por fin había encontrado a su compañera. Las oficinas centrales de Valorie Logistics estaban en silencio a las 6 de la mañana. El personal de limpieza ya había pulido los pisos de mármol del lobby, dejando atrás el aroma tenue y estéril de la cera de limón.
Roman y Tessa cruzaron las puertas dobles de cristal juntos. Durante 3 años, ese había sido el punto donde se separaban. Roman tomaba el elevador privado hacia la suite ejecutiva, y Tessa se desviaba a la izquierda hacia la recepción para empezar a ordenar el correo de la noche. Hoy, ella no se desvió a la izquierda. Caminó derecho, pasando frente a la recepción, sus tacones marcando un ritmo agudo y autoritario sobre el mármol, y siguió a Roman hacia el elevador privado. Roman presionó el botón del último piso. Las puertas se cerraron, sellándolos en la caja forrada de caoba. La miró hacia abajo. Ella llevaba un traje de falda gris carbón perfectamente confeccionado, un espejo sutil, tal vez inconsciente, del guardarropa de él. Sostenía una gruesa carpeta manila contra el pecho. Su rostro era completamente ilegible. Carmine, ponlo en la sala de juntas principal, dijo Roman. Su voz era baja, sin el desgaste de la mañana, ya calibrada para los negocios. No tienes que estar ahí para esto, Tessa. Va a ser desagradable. Donovan no es Hayes, respondió ella, sin apartar la vista de las puertas del elevador. Es un ladrón de cuello blanco. Cree que fue más listo que un montón de matones. Si solo lo golpeas, va a morir pensando que fue más inteligente que tú. Quiero que sepa exactamente cómo lo atraparon. El elevador sonó. Las puertas se abrieron hacia la suite ejecutiva. Guía el camino, señorita King, murmuró Roman. La sala de juntas principal era una maravilla de la intimidación corporativa. Ventanales del piso al techo se asomaban sobre el puerto, y una mesa masiva de pizarra dominaba el centro de la sala. Gary Donovan estaba sentado en una silla de cuero de respaldo alto, al fondo. Era un hombre delgado, de casi 40 años, con una camisa de vestir arrugada y una indignación fabricada. 2 de los hombres de Roman estaban de pie junto a la puerta, con las manos descansando casualmente cerca de sus cinturas. Donovan se puso de pie en el momento en que Roman entró. Roman, esto es una locura. Tus matones me sacaron de la cama a las 3 de la mañana. Exijo saber de qué se trata esto. Roman no respondió. Caminó hacia la cabecera de la mesa, jaló una silla, y le hizo un gesto a Tessa para que se sentara. Ella se sentó. Roman permaneció de pie detrás de ella, sus manos grandes descansando en el respaldo de la silla. Era una declaración física clara e inconfundible de jerarquía. Donovan miró a Tessa, con el ceño fruncido de confusión. Tessa, ¿qué está haciendo la recepcionista aquí? Soy la asistente ejecutiva del director general, dijo Tessa con suavidad. Abrió la carpeta manila y colocó 3 hojas de cálculo impresas sobre la mesa de pizarra. Y estoy realizando una auditoría interna sobre los $2 millones en producto faltante del muelle. 41. Donovan soltó una risa breve y despectiva. Producto faltante. Hayes se encargó de eso. El techo tenía una gotera. La carga se echó a perder. Yo solo firmé el reporte de daños. Soy gerente, Roman. No puedo cuidar el clima. Tessa deslizó la primera hoja por la larga mesa. Se detuvo a centímetros de los dedos de Donovan. Este es el reporte del clima para la noche en cuestión, dijo Tessa, con un tono perfectamente plano. 0 precipitación. El techo no tuvo gotera. La expresión engreída de Donovan flaqueó por una fracción de segundo. ¿Bien? Se reventó una tubería. No recuerdo los detalles exactos. Proceso 100 formularios a la semana. Tessa deslizó la segunda hoja sobre la mesa. Este es el registro de mantenimiento del muelle 41. No se ha ordenado ni ejecutado ninguna reparación de plomería en 6 meses, continuó, con la voz ganando un impulso frío y rítmico. Además, las cámaras de seguridad de la zona de carga secundaria sufrieron una falla localizada de red durante exactamente 42 minutos, la noche en que se movió la carga. Fallas de tecnología, contraatacó Donovan, con la voz subiendo una octava. Miró a Roman, tratando de pasar por alto a Tessa por completo. Roman, ¿de verdad vas a dejar que una secretaria me interrogue por una falla de router? Roman no se movió. Mantuvo los ojos fijos en Donovan, la expresión tan dura como piedra tallada. Escucha a la mujer, Gary. Está hablando. Tessa deslizó la tercera hoja hacia adelante.
Era un estado de cuenta bancario. Este es el historial de transferencias de una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán, bajo el nombre de GD Consulting, dijo Tessa. 2 días después de que el producto fue marcado como dañado, se depositó una transferencia de $400.000 en esa cuenta. La dirección IP usada para autorizar la transferencia se rastreó hasta el router inalámbrico de tu departamento en el Southern. Un silencio total cayó sobre la sala de juntas. Donovan se quedó mirando el estado de cuenta. El color se drenó de su rostro, dejando su piel de un gris cenizo y enfermizo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La indignación fabricada se evaporó, reemplazada por la comprensión aplastante de que había dejado un rastro digital lo bastante ancho para conducir un camión. No solo robaste, dijo Tessa en voz baja, cerrando la carpeta vacía. Dejaste a la empresa expuesta. Vendiste los códigos de seguridad al sindicato Sullivan. Usaste la red de la empresa para operar tu malversación, creando una responsabilidad directa para el señor Valorie. Fue descuidado, Gary. Fue vergonzoso. Las rodillas de Donovan cedieron. Cayó de vuelta en su silla. Miró a Roman, con los ojos abiertos de pánico. Roman. Roman, espera. Puedo devolver el dinero. No lo he tocado. Lo juro por Dios. Roman finalmente se movió. Caminó alrededor de la mesa, sus pasos pesados y deliberados. Se detuvo junto a la silla de Donovan. Los Sullivan pensaron que podían entrar a mi casa porque tú dejaste la puerta sin seguro, dijo Roman. Su voz era un rumor bajo y aterrador. Encerraron a mi gente en un cuarto. Amenazaron mis bienes. Yo no lo sabía, chilló Donovan, aferrándose a los descansabrazos. Solo les di los códigos. No sabía que alguien iba a estar ahí. La ignorancia no es una defensa aceptable en esta empresa, afirmó Roman. Extendió su mano derecha vendada y sujetó la nuca de Donovan, hundiendo los dedos en los nervios. Donovan soltó un gemido estrangulado. Roman se inclinó, hablando directo a su oído. «Estás despedido, Gary». Con efecto inmediato. Roman soltó su agarre. Miró a los 2 hombres junto a la puerta. «Llévenlo al sótano del antiguo astillero naval», ordenó Roman. «Consigan las contraseñas de las cuentas, recuperen los fondos. Cuando el dinero se acredite en nuestras cuentas, denle su paquete de liquidación». «No», gritó Donovan mientras los 2 hombres lo tomaban de los brazos, sacándolo a rastras de la silla. «Tessa. Diles. Tessa, por favor». Tessa ni siquiera parpadeó. Se quedó sentada perfectamente quieta, con las manos dobladas con cuidado sobre la carpeta manila cerrada, mientras veía cómo arrastraban a Gary Donovan, pateando y gritando, fuera de la sala de juntas de cristal. Las pesadas puertas se cerraron con un clic. La sala volvió a quedar en silencio, salvo por el zumbido distante del aire acondicionado central. Roman caminó despacio de regreso a la cabecera de la mesa. Miró hacia abajo, a Tessa. «Lo manejaste bien», dijo Roman en voz baja. Tessa levantó la mirada hacia él. Su corazón latía rápido, un tambor constante y rítmico contra sus costillas. No sentía ninguna lástima por el hombre que acababan de arrastrar hacia su muerte. Solo sentía una sensación profunda y absoluta de seguridad. Había eliminado la amenaza. «La empresa está segura, señor Valorie», dijo ella. Roman se agachó, sujetando sus brazos por encima del codo, y la puso de pie. No la soltó. La atrajo contra su pecho. «La empresa está bien», murmuró Roman, sus ojos oscuros buscando en el rostro de ella cualquier señal de arrepentimiento. «¿Cómo estás tú?» Tessa apoyó las manos planas contra las solapas del saco de él. Sintió el músculo pesado y sólido debajo de la lana. Sintió el calor de su cuerpo. «Estoy exactamente donde quiero estar», susurró. El control de Roman finalmente se quebró. Bajó la boca con fuerza sobre la de ella. No fue un beso suave. Fue contundente, posesivo, cargando el peso de la violencia que acababan de orquestar juntos. Tessa le devolvió el beso con la misma ferocidad, enredando los dedos en el cabello grueso de la nuca de él. Eran 2 depredadores en una jaula de cristal, sellando un contrato oscuro e irrompible.
2 semanas después, la lluvia regresó a la ciudad. Lavó el hollín de las calles y golpeó el cristal reforzado de la suite ejecutiva. El escritorio de recepción, en el último piso de Valoria Logistics, estaba completamente vacío. La placa de bronce que decía Tessa King había sido desatornillada y tirada a la basura. Se había contratado a una agencia de personal temporal para encontrar un reemplazo, pero Roman había rechazado a los primeros 4 candidatos. Ninguno preparaba el café correctamente, y ninguno sabía cómo mantener la boca cerrada. Dentro de la oficina del director general, la distribución había cambiado por completo. Roman estaba sentado en su enorme escritorio de roble, con un vaso de whisky ámbar cerca de su mano derecha. Los vendajes por fin habían desaparecido, dejando atrás cicatrices profundas y rosadas a lo largo de sus nudillos. Leía un libro contable físico, revisando las rutas de embarque trimestrales. A 3 metros de distancia, colocado a la derecha del ventanal del piso al techo, había un nuevo escritorio. Era más pequeño que el de Roman, pero hecho de la misma madera de roble oscuro y pesado. Tessa estaba sentada detrás, tecleando con furia en su laptop encriptada, actualizando los protocolos de seguridad digital para las bodegas del puerto. Barnaby, el gato atigrado color naranja, dormía en una camita de terciopelo colocada específicamente sobre el respiradero de calefacción central, en la esquina de la oficina. El sindicato Sullivan había devuelto en silencio los $2 millones en producto robado, acompañados de una carta de disculpa muy educada y muy nerviosa de parte de su jefe. El mensaje había sido recibido, claro y fuerte, en todo el bajo mundo de la ciudad. Valoria Logistics no tenía ningún punto ciego. Carmine dice que el nuevo capataz del Muelle 41 está pidiendo un adelanto de su primer mes de salario, dijo Roman, sin levantar la vista del libro contable. Su madre necesita una cirugía de bypass. Tessa dejó de teclear. Buscó el expediente de recursos humanos en su pantalla. Marcus Vance, leyó, revisando la investigación de antecedentes. Historial limpio, 20 años en los muelles, buen historial crediticio, sin deudas de apuestas, sin cuentas en el extranjero. ¿Lo autorizamos?, preguntó Roman. Se lo estaba consultando a ella. No era una prueba. Era una consulta genuina. La estructura operativa de la familia había cambiado. Roman se encargaba de las calles, de la sangre, del miedo. Tessa se encargaba del dinero, de la logística, de las auditorías internas. Eran 2 mitades de un motor terroríficamente eficiente. Autorízalo, dijo Tessa, cerrando el archivo. Emite el cheque desde la cuenta legítima de nómina. Que Carmine lo entregue en persona en el hospital. Compra su lealtad con generosidad, no con miedo. Roman cerró el libro contable. Tomó su vaso de whisky y dio un sorbo lento, con los ojos oscuros fijos en ella. Era la misma mirada que le había dado la noche que ella le vendó los nudillos ensangrentados, posesión absoluta, sin cuestionamientos. Eres una mujer despiadada, Tessa. Soy pragmática, corrigió ella, empujando su silla hacia atrás y poniéndose de pie. Caminó hacia el escritorio de Roman, sus tacones hundiéndose ligeramente en la gruesa alfombra persa. Roman dejó su vaso. Giró la silla para quedar frente a ella, jalándola de las caderas para que se parara entre sus rodillas. Rodeó su cintura con los brazos, apoyando la cabeza contra el vientre de ella. Era una postura increíblemente vulnerable para un hombre que gobernaba la ciudad con puño de hierro. Pero en esa habitación, detrás de puertas cerradas, no había armadura. Tessa pasó los dedos por el cabello oscuro de él, un movimiento tranquilo, reconfortante. El final de tu auditoría salió completamente limpio, murmuró, mirando hacia las manos cicatrizadas que descansaban en sus caderas. Las fugas están tapadas. El dinero está lavado. Bien, dijo Roman, su voz una vibración baja contra el cuerpo de ella. Se echó hacia atrás un poco, metiendo la mano al bolsillo interior de su saco. Sacó un objeto pequeño y pesado, y lo puso sobre el escritorio de roble. Era un teléfono desechable negro, encriptado, exactamente igual al que él siempre cargaba. Solo 3 personas tienen el número de este teléfono, dijo Roman, mirando hacia arriba, a los ojos de ella. Carmine, el contador en el extranjero, y yo. Tessa se quedó mirando el pedazo de plástico. No era un anillo. No era una declaración tradicional de amor.
En su mundo, era algo mucho más íntimo. Era poder absoluto. Eran las llaves del reino. Tomó el teléfono. Se sentía pesado en su palma. Si este teléfono suena, continuó Roman, la voz bajando a un voto oscuro y solemne, significa que te necesito. Tessa miró al hombre que la había sacado de la oscuridad. El hombre que había matado por ella, que había incendiado su propia casa con tal de mantenerla a salvo. Ya no quería el mundo ordinario. Ya no quería la ilusión de la seguridad. Quería la realidad de él. Deslizó el teléfono encriptado en el bolsillo de su falda. Si tú llamas, susurró Tessa, haciendo eco de la promesa que él le había hecho en la parte trasera de una camioneta manchada de sangre. Yo siempre vendré. Si sentiste la tensión y te enamoraste de la química oscura y peligrosa entre Roman y Tessa, asegúrate de darle like a este vídeo. Este es solo el comienzo de nuestras inmersiones profundas en el romance de mafia, crudo y emocional. ¿Quieres más historias intensas, donde la lealtad se forja en sangre y la heroína termina dirigiendo el imperio? Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia. Deja tu comentario abajo, ¿habrías tomado la misma decisión que Tessa? Comparte este vídeo con tus compañeros amantes del romance oscuro, y nos vemos en la próxima historia.